Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para esta liturgia de la palabra de este miércoles de la semana 15 del tiempo ordinario. Seguimos este recorrido por el profeta Isaías y siempre dentro de esta convulsionada historia del pueblo de Israel y de todos los tejemanejes y poderes que los reyesuelos, a veces de carácter débil y mediocre, tienen, y ver el cómo Dios acompaña esta historia de la salvación siempre y siempre a su manera. Es el Dios actúa y actúa a veces de una manera que que nos extraña y que ni siquiera imaginamos los caminos por los cuales Dios quiere darnos la salvación. Los caminos de Dios no son los nuestros son esquemáticos, exactos, son muy lineales, van por aquí, y quisiéramos que las cosas fueran a la manera nuestra, pero no, absolutamente no. Isaías hoy pronuncia pues varios oráculos contra estas naciones paganas, las naciones eh, quien los reyesuelos estos habían hecho siempre alianzas estratégicas, militares para mantenerse en el poder, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿no? Ahora bien, hoy leemos un ejemplo, unas palabras que son dirigidas probablemente contra el asirio Sennacherib, ¿no? Que con sus ejércitos se había llegado a pensar y a creer, pues, el Todopoderoso y a quien Dios, esto es bien interesante, a quien Dios le tenía preparada una buena humillación, ¿no? O sea, leímos en los libros históricos el martes como para hacer un recuerdo, el martes de la semana 12 el fracaso de este general que se tuvo que retirar del asedio a Jerusalén, ¿no? Ahora, la idea fundamental, bien interesante esto, es que Dios se sirve de estos personajes que son ajenos al pueblo para purificar y hacer madurar más a su pueblo, ¿no? Asiria y sus ejércitos son la vara de mi ira, la vara con la que Dios castiga al hijo díscolo, ¿no? Bien interesante, cómo más tarde se servirá de Ciro para facilitar la vuelta del pueblo del destierro de Israel. O sea, lo que no permite es que estos instrumentos, es bien interesante, se crean independientes y se enorgullezcan. Las comparaciones, esas que hace, pues son muy expresivas, ¿no? El hacha o la sierra o el bastón no podrán hacer nada sin la persona que las maneja, ¿no? O sea, no son autónomos. Si Asiria se pasa en su misión castigadora, recibirá a su vez su castigo, ¿no? Pues a lo largo de la historia vemos el estrepitoso caer de los poderosos, de los que se creían omnipotentes, de los que pensaban que estarían eternamente dentro del poder. Este es un apetito antropológico de la sed de poder que tenemos los hombres y mujeres, que en lo pequeño o en lo grande a veces buscamos instalarlo, ¿no? Es una vez más lo que dijo María Santísima en el Magnífica, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los ricos los despide vacíos y a los pobres multiplica sus bienes. Y qué bien interesante. Vivimos en unos tiempos en los que suceden cambios políticos, ideologías que parecen ser irrevocables, absolutas en sus verdades y que terminan por generar esta confusión que tenemos. Siguen teniendo vigencia esas exclamaciones del salmista. Trituran a tu pueblo, oprimen a tu heredad y comentan, Dios no lo ve. Entérense los más necios del pueblo, ignorantes cuando discurren. Están pensando que todo esto está fuera del ver de Dios. Dios está viendo todo esto. Dios calla, pero va a hablar. Y Dios se manifiesta a través de ciertos acontecimientos
que nos sorprenderán muchas veces. Es evidente también como Dios, y lo hemos dicho muchas veces, Dios saca bien del mal y a través de vicisitudes de la historia purifica a su pueblo y le ayuda, como siempre, a recapacitar, a que retome eso que Él es, pueblo de Dios, identidad, su identidad religiosa, su muralla es el Señor. A Tila le llamaron el azote de Dios, como Asiria lo había sido en la época en que estamos leyendo hoy el Antiguo Testamento. Siria no había sido en la época que estamos leyendo del Antiguo Testamento, o sea, los síntomas de deterioro que nos hacen sufrir, tanto en la sociedad como en la comunidad cristiana, no, no son en parte fruto, y lo hemos dicho muchas veces, de todas nuestras malas decisiones y desviaciones, y nos está diciendo que Dios quiere que reprogramemos el camino, que hagamos las cosas diferentes. Todo esto es una llamada a esa fidelidad salvadora de Dios, ¿no? Dios actúa en la historia, Dios actúa a través de estos eventos y acontecimientos que muchas veces nos desacomodan. ¿Qué nos está queriendo decir también Dios? Miren ustedes, han querido construir su nación, su sociedad, sus valores desde aquí. ¿Cómo nos está yendo con esto? Creo que es una buena pregunta. Hoy el Evangelio de Mateo vuelve y nos recuerda algo que está muy ligado también a las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, las personas sencillas, de corazón humilde, son las que saben entender los signos de la cercanía de Dios. Lo afirma Jesús por una parte dolorido y por otra parte llena de alegría, ¿no? ¿Cuántas veces aparece dentro de la experiencia bíblica esta apreciación? Dios difícilmente lo acogen los sabios y los poderosos. ¿Por qué? Porque ellos son demasiado grandes, ya ellos se creen dioses, están solo llenos de ellos mismos. ¿Quiénes lo acogen? Los débiles, los que tienen un corazón sin demasiadas, sin demasiadas cargas, sin demasiadas complicaciones. Entre estas cosas que no entienden los sabios está sobre todo quién es Jesús y quién es el Padre. Pero la presencia de Jesús en nuestra historia, esto es interesante, solo la alcanzan a conocer los sencillos, aquellos a los que Dios se lo revela. En el Evangelio podemos destacar continuamente este hecho. Cuando nació Jesús en Belén, ¿quién le acogió? La sencillez y la humildad de María y de José, sus padres, una jóvenes, humildes judíos, pastores, magos de tierras lejanas, el anciano Simeón, Ana, o sea, los sabios y los entendidos, las autoridades civiles y religiosas no le recibieron, no fueron capaces de reconocerlo. A lo largo de su vida, que se repite esta misma escena. La gente del pueblo alaba a Dios porque comprende que Jesús solo puede hacer lo que hace si viene de Dios, el pueblo sencillo. Mientras que los letrados, algunos llegan incluso a pensar que lo hace con la fuerza de Belcebú, el príncipe de los demonios. Para nosotros, entonces, algunas preguntas para este día, ¿no? Somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos la salvación de Dios, no somos soberbios, o más bien retorcidos, pagados de nosotros mismos, sabios y entendidos, que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo, que no necesitamos pedir porque lo tenemos todo. ¿Cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y han vivido experiencias profundas de Dios? La oración de los sencillos, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, es más entrañable, profunda y sincera, y llega más al corazón de Dios que muchas veces la de nosotros, con una cierta erudición. Tener un corazón humilde y sencillo y limpio es una condición para acercarnos
a la experiencia de Dios. Convendría a todos tener del niño un corazón más humilde, unos caminos más cultivados en nuestro trato con las personas. Sigamos pues el camino de Jesús, ese que Él, ese que Él nos indicó, y pidámosle pues que nuestro corazón baje los rayitos de la soberbia, que no nos creamos tanto, que sepamos confiar en Él, que sepamos descubrir en lo elemental y lo simple el gran valor de la profundidad de una experiencia de Dios que solo un corazón vaciado de sí mismo puede obtener. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.